¿Qué harías si tu hogar, el lugar que debería ser un refugio de paz, se convirtiera en un campo de batalla emocional? Esta es la historia de Marco, un padre que buscaba reconstruir su vida tras una pérdida devastadora, y de Adrián, un adolescente que cargaba con el peso de un duelo que lo hacía sentirse excluido en su propia familia. En el centro de este drama familiar, Elena, una mujer llena de buenas intenciones, pero atrapada en sus propias inseguridades. A través de esta narrativa llena de conflictos familiares, dilemas humanos y momentos de superación emocional, serás testigo de cómo el amor incondicional, la paciencia y la empatía pueden transformar incluso las relaciones más rotas, desde las tensiones iniciales hasta las decisiones difíciles que cambiaron el rumbo de la familia. Cada capítulo ofrece lecciones de vida que resuenan con cualquier persona que haya enfrentado desafíos en sus vínculos más cercanos. Prepárate para sumergirte en un relato inspirador que no solo narra una historia conmovedora, sino que también invita a reflexionar sobre el poder de la reconciliación, la importancia de escuchar y el valor de apostar por un futuro mejor. Desde el primer día, la relación entre Adrián y Elena estuvo marcada por el silencio y las miradas esquivas. Para Marco, unir a su nueva esposa con su hijo era un sueño lleno de esperanza y fe, pero la realidad resultó ser más complicada. Elena, con la mejor intención de ganar la confianza de Adrián, intentaba integrarse con acciones que parecían simples, como preparar su plato favorito. Sin embargo, el adolescente rechazaba esos gestos, mostrando una actitud fría e indiferente. La atmósfera en casa empezaba a llenarse de tensiones sutiles, pequeños momentos que revelaban un conflicto latente. Era evidente que las heridas del pasado aún pesaban sobre el joven, y la idea de una figura materna diferente le resultaba insoportable. Por las noches, mientras Marco trataba de mantener una conversación relajada en la mesa, Adrián evitaba hablar directamente con Elena. Sus respuestas eran breves, como si cada palabra dirigida a ella fuese un esfuerzo titánico. La situación no pasaba desapercibida para Marco, quien empezaba a preocuparse por las constantes fricciones. Aunque Elena intentaba no darle importancia, un aire de incomodidad impregnaba el ambiente. Todo parecía indicar que, detrás de los gestos callados de Adrián, había historias emocionantes no contadas, dolores profundos que necesitaban ser abordados. Para Marco, entender esas emociones era crucial, pero aún no sabía por dónde empezar. Un episodio lo cambió todo. Una tarde, mientras Elena intentaba hablar con Adrián sobre sus estudios, el chico se limitó a asentir, sin mirarla a los ojos. «No me importa lo que diga», murmuró en voz baja, creyendo que nadie lo escucharía. Marco, que estaba en el pasillo, se detuvo en seco. Fue la primera señal clara de un conflicto más profundo, uno que no podía seguir ignorando. La frase resonó en su mente durante días, llevándolo a reflexionar sobre el impacto de su nueva relación en la vida de su hijo. ¿Había tomado la decisión correcta al formar una nueva familia tan pronto? Elena, por su parte, empezaba a notar el rechazo, y aunque no lo admitía, se sentía herida. Ella también cargaba sus propias historias reales impactantes, un pasado de relaciones fallidas y un deseo profundo de construir una familia sólida. Pero cada intento con Adrián parecía chocar contra una pared inquebrantable. A medida que las tensiones crecían, la casa, que alguna vez fue un refugio de esperanza, se llenaba de conflictos familiares y silencios incómodos. Marco sabía que debía actuar, pero temía que cualquier movimiento erróneo pudiera empeorar la situación. Para Marco, la vida después de la pérdida de su esposa había sido una montaña rusa emocional. Conoció a Elena en un momento de profunda soledad, y su conexión instantánea le devolvió algo que había perdido: la fe en el futuro. Sin embargo, nunca imaginó que ese nuevo comienzo traería consigo dilemas humanos tan complejos. Cada interacción tensa entre Adrián y Elena parecía una señal de advertencia. Aunque Marco no quería admitirlo,
empezaba a preguntarse si su deseo de amor incondicional había nublado su juicio. ¿Estaba sacrificando el bienestar emocional de Adrián por su propia felicidad? Adrián, por otro lado, vivía un torbellino interno que pocas veces expresaba. A sus 15 años, la pérdida de su madre seguía siendo una herida abierta. Para él, Elena no era más que una intrusa, alguien que había llegado a ocupar un lugar que nunca debería estar vacío. Aunque evitaba confrontaciones abiertas, su resistencia se manifestaba en pequeños actos: ignorar sus preguntas, evadir cualquier conversación y, a veces, lanzar comentarios que buscaban herir. En el fondo, lo que más le dolía era la sensación de que su padre no entendía el peso de su sufrimiento, como si su duelo hubiera quedado relegado. Elena, mientras tanto, oscilaba entre la frustración y el deseo de ganarse a Adrián. No era fácil para ella lidiar con un adolescente que no solo la rechazaba, sino que también la hacía cuestionar su lugar en la familia. Había momentos en los que sentía que no importaba cuánto se esforzara, siempre sería vista como una extraña. Sin embargo, detrás de su postura firme, había un anhelo sincero de reconciliación familiar. Elena sabía que, para construir algo real, debía encontrar una forma de derribar las barreras emocionales de Adrián, pero aún no sabía cómo hacerlo. A medida que pasaban los días, las tensiones acumuladas se hacían más evidentes. Marco intentaba mantener un delicado equilibrio, pero cada vez era más claro que esa estrategia no funcionaba. Las dinámicas familiares estaban enredadas en un nudo de emociones no resueltas, y la paciencia de todos comenzaba a agotarse. Adrián, encerrado en su mundo, y Elena, lidiando con su propia inseguridad, parecían destinados a una confrontación inevitable. Marco sentía que el tiempo para actuar se estaba agotando, pero aún no sabía cuál sería el siguiente paso. Una tarde, Marco llegó a casa después de un largo día de trabajo y encontró a Adrián en su habitación, sumido en un silencio inquietante. El adolescente estaba mirando una vieja fotografía de su madre, como si intentara encontrar en ella la fuerza que le faltaba. Marco sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía ignorar más las señales de alarma. Aunque el amor por su hijo era indiscutible, también se sentía atrapado en un dilema que desafiaba su sentido de justicia y moralidad. ¿Cómo equilibrar su compromiso con Elena y su deber como padre? Mientras tanto, en la sala, Elena repasaba en silencio las interacciones del día. Había intentado acercarse a Adrián con un gesto aparentemente sencillo: invitarlo a ayudarla en la cocina. Sin embargo, la respuesta había sido un rotundo no, acompañado de un portazo. Aunque su rostro permanecía sereno, por dentro, Elena estaba profundamente afectada. No era solo rechazo lo que sentía. Era como si cada gesto suyo fuera una confirmación de que nunca sería aceptada. Ese rechazo constante empezaba a erosionar su paciencia, pero también la llenaba de dudas sobre su papel en esa familia. Adrián, por su parte, veía a Elena como un obstáculo para recuperar la vida que alguna vez tuvo. Cada vez que ella intentaba acercarse, él construía un muro más alto, un reflejo de su necesidad de protegerse. Pero había algo más. Detrás de su comportamiento desafiante se escondían el miedo y la inseguridad. Temía que aceptar a Elena significara traicionar la memoria de su madre, como si abrirse a ella borrara todo lo que su familia solía ser. Este conflicto interno lo mantenía en una lucha constante, un drama familiar que parecía no tener fin. Marco, incapaz de ignorar más la tensión palpable, se sentó esa noche en la sala, reflexionando sobre los últimos días. La casa, que alguna vez había sido un lugar de calor y unidad, ahora se sentía fría, distante. Mientras escuchaba los pasos de Adrián en el piso superior y veía a Elena fingir que leía un libro, Marco entendió que había llegado el momento de enfrentar la situación. No podía seguir ignorando los dilemas universales que surgían en su familia. Lo que no sabía era que el primer paso sería mucho más complicado de lo que imaginaba. Adrián llevaba días reuniendo valor para así hablar con su padre.
Sentía que algo debía cambiar, pero el temor de no ser escuchado lo paralizaba. Una tarde, mientras Marco revisaba documentos en la sala, Adrián se acercó, nervioso, con las manos en los bolsillos. «Papá, ¿podemos hablar?». Su tono era cauteloso, como si cada palabra pudiera desencadenar un conflicto. Marco, sorprendido por la seriedad en el rostro de su hijo, dejó a un lado los papeles y asintió. En ese momento, Adrián decidió abrirse un poco, aunque sin revelar todo lo que sentía. Las primeras palabras de Adrián fueron torpes, casi inaudibles. Habló sobre cómo se sentía ignorado por Elena, como si él no fuera parte importante de la familia. Aunque evitó usar un tono acusatorio, era evidente que la frustración lo embargaba. «Siento que ella trata mejor a sus hijos que a mí», confesó, con los ojos fijos en el suelo. Marco escuchaba con atención, tratando de no reaccionar impulsivamente. Sabía que lo que Adrián compartía era importante, un reflejo de las narrativas de superación que tantas familias enfrentan, y su deber era tomarlo en serio. Marco trató de tranquilizar a Adrián, asegurándole que investigaría más a fondo la situación. Sin embargo, por dentro, el padre se sentía dividido. Amaba profundamente a Elena y creía en su bondad, pero no podía ignorar las palabras de su hijo. «Tal vez es solo una percepción equivocada», pensó, intentando racionalizar. Sin embargo, la duda empezó a arraigarse en su mente. ¿Y si Adrián tenía razón? ¿Y si la armonía de la familia dependía de enfrentar esos problemas antes de que fuera demasiado tarde? Adrián, por su parte, sintió un leve alivio al expresar sus inquietudes, aunque su corazón seguía pesado. Había sido difícil dar ese paso, y ahora temía que las cosas empeoraran. Sabía que abrirse no garantizaba una solución inmediata, pero esperaba que su padre comenzara a notar las desigualdades que tanto le dolían. Mientras volvía a su habitación, Marco lo observó marcharse, con una mezcla de preocupación y determinación. Era claro que las quejas de Adrián no podían ser ignoradas, y Marco estaba decidido a buscar respuestas. Esa noche, las palabras de Adrián resonaban en la mente de Marco. Había algo en su tono que lo inquietaba profundamente, una mezcla de tristeza y resignación que era imposible de ignorar. Mientras intentaba conciliar el sueño, Marco repasaba mentalmente los últimos meses. Los recuerdos parecían claros, pequeños gestos de Elena hacia sus propios hijos que, aunque bien intencionados, podrían haber parecido excluyentes para Adrián. «¿Cómo no lo noté antes?», pensó, sintiendo un leve remordimiento. Las tensiones familiares, ahora evidentes, lo obligaban a mirar con más atención. Al día siguiente, durante el desayuno, Marco decidió observar a su familia con mayor detenimiento. Elena servía el café, sonriente, mientras hablaba con entusiasmo sobre los logros de sus hijos en la escuela. Adrián, en cambio, apenas levantaba la mirada de su plato. Era un contraste emocional evidente. Mientras unos se sentían cómodos y valorados, Adrián parecía retraído, ausente. Marco sintió un nudo en el estómago, preguntándose cuántas veces había pasado por alto esa desigualdad en el ambiente. Cada detalle parecía confirmar que las palabras de su hijo no eran infundadas. Por su parte, Elena estaba ajena a las emociones de Adrián. No era que lo ignorara intencionalmente, pero su forma de relacionarse con él no tenía la misma calidez que con sus propios hijos. Creía que mantener una disciplina firme era la clave para construir una relación sólida. Pero su enfoque, aunque bien intencionado, dejaba a Adrián sintiéndose distante y desconectado. Para ella, los dramas familiares eran inevitables en cualquier hogar reconstituido, pero no imaginaba que su actitud pudiera estar lastimando tanto al hijo de Marco. Mientras la familia continuaba con su rutina, Marco tomó una decisión silenciosa. Observaría de cerca cada interacción para comprender mejor la situación. Sabía que no podía precipitarse, pero también entendía que ignorar las señales solo agravaría el problema. La queja de Adrián había sido una llamada de atención,
una oportunidad para prevenir conflictos más graves. Mientras Elena recogía los platos y Adrián se retiraba a su habitación, Marco sintió que el equilibrio de su hogar estaba en juego. A medida que pasaban los días, Marco empezó a notar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Elena solía preparar actividades para sus hijos, asegurándose de que sus necesidades fueran atendidas al detalle. Sin embargo, cuando se trataba de Adrián, sus gestos eran más formales, casi mecánicos. Aunque no había intención maliciosa, esa falta de calidez pesaba sobre el adolescente. Marco no podía evitar pensar que, para Adrián, esas diferencias se sentían como una prueba constante de que no pertenecía del todo a esa nueva familia. Adrián, por otro lado, empezaba a arrepentirse de haber hablado con su padre. Temía que sus palabras pudieran desencadenar una discusión mayor o, peor aún, que no se tomaran en serio. Su mente estaba atrapada en un ciclo de reflexiones de vida, recordando cómo era todo antes de la llegada de Elena. No podía evitar comparar la atención y el amor incondicional que recibía de su madre con la relación distante que tenía ahora con su madrastra. Para él, esta comparación no era justa, pero tampoco podía evitarla. Una tarde, mientras Marco regresaba del trabajo, encontró a Adrián sentado en el porche, con la mirada perdida. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó, intentando acercarse. Adrián levantó los hombros y murmuró: «Igual que siempre». Marco sintió un dolor profundo al ver a su hijo tan desanimado. Aunque Elena no había hecho nada abiertamente hostil, era evidente que las heridas emocionales estaban marcando a Adrián. Este momento reforzó en Marco la necesidad de actuar con prudencia, pero también con firmeza, para proteger el bienestar de su hijo. Mientras tanto, Elena empezaba a notar cierta distancia en Marco. Su actitud parecía más reflexiva, más reservada, como si cargara con un peso que no se atrevía a compartir. Aunque no entendía completamente lo que ocurría, podía intuir que estaba relacionado con Adrián. La dinámica familiar se estaba convirtiendo en un campo minado de emociones contenidas y acciones malinterpretadas. Marco sabía que pronto llegaría el momento de tomar una decisión, pero por ahora necesitaba más tiempo para entender cómo resolver este delicado dilema familiar. Marco decidió que la única manera de entender realmente lo que estaba ocurriendo en su hogar era observar. Esa tarde, mientras todos estaban en la sala, él optó por mantenerse en segundo plano, fingiendo estar ocupado con su teléfono. Desde su lugar, pudo notar cómo Elena interactuaba con sus hijos. Risas, bromas y un lenguaje corporal relajado que irradiaba afecto. Sin embargo, cuando intentaba incluir a Adrián en la conversación, su tono cambiaba sutilmente, tornándose más serio, casi impersonal. Esa pequeña diferencia, aunque mínima, era imposible de ignorar. Adrián, como siempre, se mostraba distante. Mientras sus hermanastros hablaban emocionados sobre sus planes para el fin de semana, él se limitaba a escuchar en silencio, como si no formara parte de la escena. Marco notó que, incluso cuando Elena intentaba hacerle preguntas, sus respuestas eran breves y evasivas. «No lo sé. Da igual». Eran las frases que Adrián repetía, dejando claro que prefería no participar. Marco sintió que esa distancia no era solo una reacción adolescente. Era el reflejo de un dolor más profundo, una desconexión emocional que lo preocupaba cada vez más. Elena, por otro lado, parecía no darse cuenta del impacto de sus acciones. Creía que tratar a Adrián con disciplina era lo correcto, un camino para construir respeto. Sin embargo, Marco empezaba a ver las cosas de otra manera. No era cuestión de reglas o límites, era la falta de empatía lo que estaba afectando la relación. Mientras más observaba, más notaba esos momentos donde el trato hacia Adrián era menos cálido, menos humano. Cada uno de esos detalles acumulaba tensión en su interior,
haciéndolo sentir que debía intervenir pronto. Esa noche, mientras Elena se iba a dormir, Marco se quedó despierto en la sala, repasando mentalmente lo que había visto. Su corazón estaba dividido entre su amor por Elena y la necesidad de proteger a Adrián. Se sentía como si estuviera viviendo un dilema universal, uno donde cualquier decisión traería consigo consecuencias dolorosas. Mirando las fotos de la familia en la pared, Marco entendió que estaba en un punto de inflexión. Era hora de enfrentar la realidad antes de que las heridas emocionales se convirtieran en grietas irreparables. Al día siguiente, Marco decidió llevar a Adrián a dar un paseo, algo que solían hacer antes de que Elena llegara a sus vidas. El adolescente, al principio, parecía desconfiado, como si intuyera que la salida escondía un motivo ulterior. Sin embargo, mientras caminaban por el parque, Marco mantuvo la conversación ligera, preguntándole por la escuela y sus amigos. Poco a poco, Adrián comenzó a relajarse, pero su tono seguía siendo distante, como si temiera abrirse demasiado. Marco entendió que necesitaría paciencia para llegar al fondo de lo que realmente estaba pasando. Mientras paseaban, Marco observaba los pequeños gestos de Adrián, las manos en los bolsillos, la mirada perdida, el ritmo pausado de sus pasos. Todo en su lenguaje corporal parecía gritar: «Estoy herido». Aunque quería abordar el tema de Elena, Marco decidió esperar. Forzar la conversación solo aumentaría la resistencia de su hijo. En cambio, optó por hablar sobre recuerdos felices, momentos que compartieron antes de que la dinámica familiar cambiara. Fue un intento de devolverle algo de esa confianza que parecía haberse perdido en el caos emocional. Por su parte, Adrián apreciaba el gesto de su padre, aunque no lo mostrara abiertamente. Durante semanas había sentido que sus quejas quedaban en el aire, como si nadie realmente entendiera su posición. Ahora, al menos, notaba un esfuerzo por parte de Marco, lo que despertaba en él una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, la relación con Elena seguía siendo un muro infranqueable. Cada interacción con ella lo hacía sentir como un extraño en su propia casa, un visitante en un lugar que debería ser su refugio. Cuando regresaron a casa, Marco notó que Elena había preparado la cena, algo que solía ser motivo de alegría para todos. Pero Adrián, al entrar al comedor, simplemente tomó un plato y se dirigió a su habitación sin decir una palabra. Marco sintió un golpe de realidad al ver cómo incluso los momentos más cotidianos se convertían en escenarios de tensión. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, comprendió que las observaciones ya no eran suficientes. Pronto tendría que tomar una decisión, aunque el peso de esa responsabilidad lo llenaba de incertidumbre. En los días que siguieron, Marco continuó prestando atención a los detalles, buscando patrones en la dinámica familiar. Notó que Elena era particularmente cuidadosa con las necesidades de sus hijos. Supervisaba sus tareas, organizaba sus actividades y siempre tenía una palabra amable para ellos. Con Adrián, en cambio, sus gestos eran más funcionales, como si simplemente cumpliera con una obligación. Marco no podía dejar de preguntarse si ese trato desigual era intencional o si Elena simplemente no sabía cómo conectar con su hijastro. Un momento que marcó a Marco ocurrió una tarde mientras estaban todos en la sala. Adrián le pidió a Elena ayuda con un proyecto escolar, algo que rara vez hacía. Elena, ocupada revisando los deberes de su hijo menor, le respondió con un tono cortante: «Pregúntale a tu padre, yo estoy ocupada». Marco sintió cómo esa frase cayó como una losa sobre Adrián, quien se levantó y salió de la habitación sin decir nada. Para Marco, esa interacción confirmó lo que había temido. Aunque no había maldad explícita, las acciones de Elena estaban afectando profundamente a su hijo. Esa noche, Marco confrontó sus propios sentimientos. Por un lado, quería creer que Elena no actuaba con mala intención, pero por otro, no podía ignorar el impacto que sus palabras y acciones tenían sobre Adrián.
Pensó en los relatos inspiradores que había escuchado sobre familias reconstruidas con éxito, y no podía evitar preguntarse si su propia familia podría lograrlo. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre las necesidades de todos sin sacrificar a nadie en el proceso? Mientras las luces de la casa se apagaban una a una, Marco decidió que el siguiente paso debía ser hablar con Elena. Era necesario abordar lo que estaba ocurriendo antes de que las tensiones crecieran aún más. Sin embargo, también sabía que enfrentarse a este problema requeriría tacto y paciencia. Esa noche, mientras miraba la habitación de Adrián desde el pasillo, Marco juró que haría todo lo posible por proteger a su hijo, incluso si eso significaba cuestionar su propio matrimonio. Marco esperó el momento adecuado para hablar con Elena, escogiendo una noche tranquila en la que los niños ya estaban en sus habitaciones. Sabía que este no sería un diálogo fácil. Cualquier malentendido podría agravar aún más la tensión en el hogar. Mientras se sentaban en la sala, Marco comenzó con un tono calmado, tratando de suavizar el impacto. «Quiero hablar sobre algo que he notado», dijo, midiendo cada palabra. Elena levantó la vista, sorprendida por la seriedad de su esposo. Con delicadeza, Marco explicó lo que había observado en las últimas semanas. Mencionó la forma en que interactuaba con Adrián y cómo esa dinámica parecía distinta a la que tenía con sus propios hijos. Elena lo escuchaba en silencio, pero su postura rígida dejaba entrever su incomodidad. «No es mi intención señalarte», aclaró Marco, «pero creo que necesitamos entender cómo esto está afectando a Adrián». A pesar de sus esfuerzos por mantener un tono conciliador, Marco podía sentir la tensión en el aire. Elena, al principio, se mostró a la defensiva. Negó haber tratado a Adrián de manera diferente y argumentó que su enfoque era simplemente disciplinario. «Marco, él nunca me da una oportunidad», respondió, con un dejo de frustración en su voz. Para ella, la resistencia de Adrián era el verdadero problema, no su forma de actuar. Sin embargo, a medida que Marco compartía ejemplos concretos, Elena empezó a cuestionar si sus intenciones estaban siendo malinterpretadas o si realmente había fallado en empatizar con su hijastro. La conversación se alargó más de lo esperado, convirtiéndose en un intercambio de emociones contenidas. Marco, intentando equilibrar su rol como esposo y padre, insistía en la necesidad de cambios. Elena, aunque reacia al principio, comenzó a aceptar que su relación con Adrián requería más esfuerzo del que había imaginado. Pero incluso en ese momento de introspección, ambos sabían que el camino hacia una reconciliación familiar sería largo y lleno de desafíos. Elena pasó el resto de la noche en su habitación, reflexionando sobre la conversación. Aunque inicialmente había negado las observaciones de Marco, ahora no podía dejar de repasar cada interacción que había tenido con Adrián. Los recuerdos comenzaron a surgir, los momentos en los que él intentó acercarse y ella, distraída por sus propias responsabilidades, lo había ignorado sin darse cuenta. ¿Era posible que su búsqueda de disciplina hubiera eclipsado el cariño que debía demostrar? Esta idea la dejó inquieta. Por otro lado, Marco no podía evitar sentirse culpable. Sabía que, como padre, debía haber estado más atento desde el principio. La tensión entre su hijo y su esposa no había surgido de la noche a la mañana. Era el resultado de meses de desencuentros y emociones reprimidas. Ahora se preguntaba si había fallado en guiar a ambos hacia una relación más saludable. Pensó en los relatos inspiradores de familias que lograban superar adversidades similares y se preguntó si su familia sería capaz de lograrlo. Mientras tanto, Adrián permanecía ajeno a la conversación que había tenido lugar entre sus padres. Para él, la tensión en el ambiente no era nada nuevo. Se había convertido en parte de su rutina. Sin embargo, esa noche sintió un leve cambio en la atmósfera, como si algo estuviera a punto de romperse o reconstruirse. A pesar de su aparente indiferencia, en el fondo deseaba que las cosas mejoraran, aunque no sabía cómo expresar ese anhelo sin exponerse emocionalmente.
La mañana siguiente trajo consigo un aire de incertidumbre. Elena intentó actuar con normalidad, pero sus pensamientos seguían centrados en las palabras de Marco. Mientras preparaba el desayuno, observó a Adrián desde la cocina. El adolescente, con los auriculares puestos, parecía perdido en su mundo. Elena suspiró, consciente de que reparar esa relación requeriría algo más que palabras. Marco, por su parte, observaba todo desde un rincón, sintiendo que este era solo el comienzo de un proceso largo y lleno de desafíos emocionales. Durante los días siguientes, la tensión entre Marco y Elena era palpable, aunque ambos trataban de mantener las apariencias frente a los niños. Marco, fiel a su promesa de proteger a Adrián, continuaba observando de cerca las interacciones en casa. Sin embargo, ahora era más consciente de las emociones de Elena, quien parecía intentar ajustar su comportamiento, aunque con torpeza. Cada gesto, cada palabra de Elena hacia Adrián estaba cargada de un esfuerzo por cambiar, pero también de inseguridad. Adrián, por otro lado, seguía mostrando resistencia. Aunque notaba ciertos cambios en la actitud de Elena, prefería mantener su distancia. Para él, cualquier intento de acercamiento parecía demasiado superficial, como si solo respondiera a una obligación y no a un interés genuino. Esta percepción, aunque injusta en algunos momentos, reflejaba el peso de las heridas emocionales acumuladas. Marco veía cómo estos pequeños pasos no lograban disminuir la brecha entre ambos, lo que lo llenaba de preocupación. Elena, en silencio, comenzaba a comprender la magnitud del desafío. No era suficiente con pequeños gestos. Necesitaba mostrarle a Adrián que estaba dispuesta a escucharlo, a entenderlo. Sin embargo, cada intento de conexión parecía chocar contra un muro de desconfianza. En más de una ocasión, mientras reflexionaba a solas, se preguntaba si realmente sería capaz de ganarse el corazón del adolescente. La reconciliación familiar que tanto deseaba ahora le parecía un sueño lejano, aunque no estaba dispuesta a rendirse. Una noche, Marco decidió hablar con Elena nuevamente, esta vez con un enfoque más directo. Esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros, pero necesitamos encontrar una solución juntos, le dijo, sosteniendo su mano con firmeza. Elena asintió, con los ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. Aunque ambos sabían que el camino sería complicado, estaban dispuestos a dar los pasos necesarios para reconstruir la armonía familiar. Sin embargo, lo que no esperaban era que una explosión emocional de Adrián cambiaría la dinámica de todo. El clima en casa parecía estar al borde de un estallido. Adrián había acumulado meses de frustración, y cada interacción con Elena era un recordatorio de lo que sentía como un trato desigual. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, ocurrió lo que parecía inevitable. Un pequeño accidente doméstico desató una tormenta emocional. Un jarrón que Elena apreciaba mucho apareció roto en la sala, y aunque nadie lo había visto, Elena inmediatamente asumió que Adrián era el culpable. «¿Por qué no puedes tener más cuidado?», le dijo con un tono acusador. Adrián, que había estado en su habitación cuando ocurrió, bajó las escaleras para enfrentarse a la situación. «Yo no fui», respondió con firmeza, pero Elena no pareció convencida. La discusión escaló rápidamente, con Elena insistiendo en que Adrián debía asumir la responsabilidad y Adrián negándose rotundamente. Marco, que acababa de llegar a casa, se encontró en medio de una escena cargada de emociones. Adrián, sintiéndose completamente incomprendido, finalmente explotó. «Siempre me culpas de todo. Ni siquiera te importa lo que siento», gritó, con lágrimas en los ojos. La rabia y el dolor que había contenido durante tanto tiempo salieron a la luz en ese instante. Elena, sorprendida por la intensidad de la reacción, no supo cómo responder. Marco, por su parte, intentó calmar a su hijo, pero era evidente que este momento había tocado un punto de no retorno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián se refugió en su habitación, cerrando la puerta con fuerza,
mientras Elena se quedó inmóvil en la sala, procesando lo que acababa de ocurrir. Marco sintió un peso enorme sobre sus hombros. Sabía que este episodio no solo marcaba un punto crítico en la relación entre Adrián y Elena, sino que también ponía en juego la estabilidad de toda la familia. Este conflicto, aunque doloroso, era una oportunidad para que todos enfrentaran las verdades que habían evitado por tanto tiempo. Adrián permaneció encerrado en su habitación durante horas, sumido en una mezcla de rabia y tristeza. Sus pensamientos giraban en torno a todas las veces que había sentido que su voz no era escuchada, que sus emociones no importaban. En el silencio de la noche, las lágrimas caían sin control, reflejando no solo la injusticia del momento, sino también el peso de los dramas familiares que llevaba cargando desde la muerte de su madre. Se sentía solo, atrapado en una familia donde parecía no tener lugar. Marco, preocupado por el estado de su hijo, decidió acercarse. Tocó suavemente la puerta y, tras un momento de silencio, escuchó un débil «Adelante». Adrián estaba sentado en la cama, con los ojos enrojecidos. Marco se sentó a su lado, sin decir nada al principio, permitiendo que el momento hablara por sí mismo. Finalmente, con un tono lleno de comprensión, le dijo: «No tienes que cargar todo esto solo, hijo. Estoy aquí para escucharte». Las palabras de Marco eran sinceras, pero Adrián, aún dolido, solo murmuró: «No parece que eso importe». Mientras tanto, Elena permanecía en la sala, inmóvil y perdida en sus pensamientos. La explosión de Adrián la había dejado desconcertada. No era solo la intensidad de sus palabras lo que la afectaba, sino la cruda verdad detrás de ellas. En su mente, repasaba cada interacción que habían tenido, buscando respuestas. ¿Realmente lo estoy haciendo sentir así?, se preguntaba, con un sentimiento de culpa creciendo en su interior. Era un momento de reflexión profundo, uno que la obligaba a enfrentarse a sus propios errores y limitaciones. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio pesado. Cada miembro de la familia lidiaba con sus propios pensamientos, conscientes de que este evento marcaba un antes y un después. Marco sabía que no podía dejar que la situación se resolviera sola. Esta explosión no solo era un grito de ayuda de Adrián, sino también una señal de que todos necesitaban cambiar. En su mente comenzaba a planear el siguiente paso: encontrar una manera de sanar las heridas sin agravar más los conflictos. La mañana siguiente llegó con una atmósfera tensa en el hogar. Marco se levantó temprano, decidido a tomar acción antes de que las cosas se complicaran más. Preparó el desayuno en silencio, esperando que el aroma de la comida fresca atrajera a Adrián a la mesa. Cuando finalmente lo vio bajar las escaleras, notó que su hijo tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido bien. «Buenos días», dijo Marco con suavidad, tratando de romper el hielo. Adrián asintió, pero evitó el contacto visual, su dolor aún visible. Elena, por su parte, permanecía en la habitación, sin saber cómo enfrentarse a la situación. Sabía que debía hablar con Adrián, pero no encontraba las palabras adecuadas. La noche anterior había sido un punto de inflexión para ella. Por primera vez, entendió la profundidad de los sentimientos de rechazo y abandono que Adrián había estado acumulando. Sin embargo, el miedo a empeorar las cosas la paralizaba. Decidió que, antes de hablar con él, necesitaba el apoyo y la guía de Marco para abordar el problema de la manera correcta. Durante el desayuno, Marco trató de iniciar una conversación con Adrián. No tocó directamente el tema de la explosión del día anterior, pero sí intentó hacerle preguntas sobre cómo se sentía en general. Al principio, Adrián respondió con monosílabos, pero poco a poco comenzó a abrirse, aunque con cautela. «Solo quiero que me trate como a los demás», dijo finalmente, con un tono que mezclaba tristeza y esperanza. Marco sintió que ese era un paso importante, una señal de que, a pesar de todo, Adrián aún deseaba construir un puente. Más tarde, Marco y Elena tuvieron una conversación privada en la sala.
Marco compartió las palabras de Adrián, enfatizando la importancia de actuar con empatía y paciencia. Elena, aunque aún insegura, mostró disposición a intentarlo. Ambos sabían que este proceso no sería sencillo, pero también entendían que la explosión de Adrián era una oportunidad para empezar de nuevo. Con un plan inicial en mente, Marco decidió que el siguiente paso sería una reunión familiar, donde cada miembro pudiera expresar sus sentimientos en un espacio seguro y sin juicios. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones en la casa. Marco, quien debía viajar por trabajo durante 2 semanas, estaba preocupado por dejar a Adrián con Elena tras el reciente conflicto. Aunque la tensión había disminuido ligeramente, las heridas seguían frescas. Marco sabía que su ausencia podría agravar la situación, pero también entendía que su trabajo era crucial para el bienestar de la familia. Este dilema lo tenía despierto hasta tarde cada noche, buscando una solución que no comprometiera a ninguno de los dos. Adrián, al enterarse de la inminente partida de su padre, mostró una reacción inesperada. En lugar de su habitual actitud reservada, se quebró emocionalmente. «Papá, no me dejes aquí. Por favor, llévame contigo», dijo con lágrimas en los ojos. Sus palabras eran un grito de desesperación que Marco no podía ignorar. Sentía que dejarlo sería traicionar la promesa que le había hecho de estar siempre a su lado. Este momento subrayaba la profundidad del daño emocional que aún cargaba a Adrián. Elena también estaba inquieta por la partida de Marco. Aunque intentaba demostrar seguridad, sabía que la responsabilidad de manejar la situación con Adrián recaería completamente sobre ella. Esto le provocaba una mezcla de miedo y determinación. Por un lado, quería demostrar que podía ganarse la confianza de su hijastro, pero por otro, temía fracasar en el intento. En silencio, comenzó a planear cómo manejar las próximas semanas, buscando maneras de evitar confrontaciones y acercarse a Adrián de forma gradual. Esa noche, Marco reunió a la familia para una breve charla antes de su viaje. Con un tono serio pero afectuoso, les explicó que era importante que trabajaran juntos durante su ausencia. Miró a Adrián y luego a Elena, asegurándose de que ambos entendieran que su objetivo era mantener la paz en el hogar. Aunque las palabras de Marco eran alentadoras, el ambiente estaba cargado de tensión. Adrián seguía luchando contra su miedo al abandono, mientras Elena sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. El día de la partida de Marco llegó con una mezcla de emociones en el aire. Adrián despertó temprano, pero en lugar de bajar a desayunar con los demás, permaneció en su habitación, mirando por la ventana. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos, miedo, inseguridad y un sentimiento de abandono que lo asfixiaba. Aunque confiaba en su padre, no podía evitar sentir que, al marcharse, lo dejaba solo para enfrentar una situación que aún lo sobrepasaba. Marco, por su parte, intentaba mantener la calma mientras preparaba su equipaje. Cada vez que miraba a Adrián, sentía el peso de la decisión que había tomado. Antes de salir, se acercó a su hijo, y en un gesto cargado de significado, lo abrazó con fuerza. «Te prometo que todo va a estar bien, hijo. Esto no es un adiós, es solo un pequeño paréntesis», dijo con voz firme pero afectuosa. Aunque quería creer en sus propias palabras, en el fondo sabía que la ausencia podría complicar aún más las cosas. Elena observaba desde la puerta, sintiéndose dividida. Sabía que esta era su oportunidad para intentar reconectar con Adrián, pero también sentía un miedo latente a empeorar la situación. Mientras Marco se despedía de ella, le susurró: «Confío en ti, Elena. Este es un paso importante para todos». Sus palabras eran un recordatorio de la responsabilidad que estaba asumiendo, y aunque el miedo no desapareció, algo en su interior se encendió. Una determinación por demostrar que podía construir una relación más sólida con Adrián. Cuando Marco finalmente se fue, el silencio llenó la casa. Adrián regresó a su habitación, cerrando la puerta detrás de él,
mientras Elena permanecía en la sala, pensando en cómo dar el primer paso. El ambiente era tenso, pero también contenía una posibilidad de cambio. Ambas partes, aunque llenas de dudas, sabían que las próximas semanas serían decisivas para redefinir su relación. Lo que no sabían era cómo los días por venir pondrían a prueba no solo su paciencia, sino también su capacidad para sanar viejas heridas. En los primeros días tras la partida de Marco, la rutina en casa cambió drásticamente. Adrián evitaba cualquier interacción con Elena, permaneciendo la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Elena, por su parte, optó por no presionarlo, temiendo que cualquier intento de acercamiento pudiera ser mal recibido. Sin embargo, en su interior, sentía que esta distancia era insostenible y que, tarde o temprano, tendría que encontrar la manera de romper el hielo. Una tarde, mientras organizaba la cocina, Elena escuchó pasos en el pasillo. Era Adrián, quien se dirigía al refrigerador en busca de algo para comer. Aprovechando la oportunidad, Elena decidió hablar con él, aunque su tono fue cauteloso. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?», preguntó. Adrián, sin siquiera mirarla, respondió con un seco «bien», antes de regresar a su habitación. Elena suspiró, sintiéndose derrotada, pero se prometió a sí misma no rendirse. Sabía que construir una conexión llevaría tiempo y paciencia. Mientras tanto, Marco se mantenía en contacto diario con ambos, intentando servir de puente desde la distancia. Cada llamada telefónica con Adrián era un esfuerzo por recordarle que no estaba solo, que su padre seguía presente aunque no físicamente. Con Elena, Marco intentaba ser alentador, sugiriendo formas de acercarse a Adrián sin presionarlo. Aunque las conversaciones con ambos eran breves, Marco sentía que estaba plantando pequeñas semillas de esperanza. Elena comenzó a pensar en formas más creativas de conectar con Adrián. Una noche, dejó un plato de su comida favorita frente a la puerta de su habitación, acompañado de una nota que decía: «Espero que te guste. Estoy aquí si necesitas algo». Adrián, al encontrar el gesto, no pudo evitar sentirse conmovido, aunque no lo demostró de inmediato. Este pequeño acto marcó el inicio de un cambio sutil, una primera señal de que la relación entre ellos podría comenzar a transformarse. La ausencia de Marco empezó a revelar grietas y fortalezas en la dinámica familiar. Adrián, aunque aún distante, comenzó a notar los pequeños gestos de Elena, como las notas que dejaba o los intentos por suavizar el ambiente en casa. Sin embargo, seguía sintiendo que su espacio emocional estaba comprometido. Cada vez que pensaba en su padre, un deseo intenso de estar con él se mezclaba con una sensación de abandono. Para Adrián, la decisión de Marco de partir había sido una traición silenciosa que lo obligaba a enfrentar todo solo. Elena, por su parte, trataba de mantener la calma, aunque en su interior luchaba con sentimientos encontrados. Sabía que Marco confiaba en ella para manejar la situación, pero cada día que pasaba sin un avance significativo, la hacía cuestionar si estaba a la altura. Mientras reflexionaba en silencio, comenzó a entender que el problema no era solo la relación con Adrián, sino también su propia percepción de lo que significaba ser una figura materna para él. Este pensamiento la llevó a replantearse sus prioridades. Cuando Marco regresó, encontró un hogar diferente. Aunque la tensión no había desaparecido del todo, había ciertos indicios de cambio, pequeños avances que no existían antes de su partida. Sin embargo, lo que más le impactó fue la expresión de Adrián al verlo. Era una mezcla de alivio y desesperación, como si su regreso fuera tanto una solución como una oportunidad para expresar todo lo que había estado reprimiendo. Marco entendió que era el momento de tomar una decisión crucial para la estabilidad de la familia. Esa noche, Marco organizó una reunión familiar. Sentados en la sala, con las luces bajas y un aire de solemnidad, les pidió a todos que compartieran sus sentimientos sin temor a ser juzgados. Adrián fue el primero en hablar,
dejando salir todo lo que había acumulado durante semanas, su soledad, su sensación de injusticia y su deseo de sentirse valorado. Elena escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Marco asentía lentamente, reconociendo el peso de las palabras de su hijo. Era evidente que el camino hacia la reconciliación requeriría cambios drásticos. Las palabras de Adrián resonaron en la sala como un eco que nadie podía ignorar. Cada frase parecía arrancar una capa de silencio que había envuelto a la familia durante semanas. Marco, aunque preparado para escuchar, no pudo evitar sentir un peso en el pecho al comprender la profundidad del dolor de su hijo. Elena, por su parte, se encontraba paralizada, procesando cada palabra con una mezcla de culpa y tristeza. La valentía de Adrián, al expresar sus emociones, fue un recordatorio para ambos de que los cambios no podían esperar más. Cuando llegó el turno de Elena para hablar, sus palabras fueron vacilantes al principio. Admitió que había cometido errores, que en su afán por establecer disciplina y estructura, había descuidado algo esencial, la conexión emocional con Adrián. Nunca quise que te sintieras así, y lamento profundamente haber contribuido a tu dolor, dijo con voz entrecortada. Fue la primera vez que Adrián la escuchaba expresar algo tan sincero, y aunque no respondió de inmediato, su mirada reflejaba sorpresa y una chispa de alivio. Marco tomó la palabra para cerrar el círculo. Con un tono firme pero lleno de empatía, les recordó que la familia solo podría avanzar si todos se comprometían a mejorar. Sin embargo, sabía que las palabras no serían suficientes. Mirando a Adrián, dijo: «He tomado una decisión. Quiero que pases un tiempo con tus abuelos maternos. Creo que un cambio de ambiente puede ayudarte a recuperar la paz que necesitas». La reacción de Adrián fue de alivio inmediato, como si esa opción le diera un respiro de todo lo que había estado enfrentando. Elena, aunque de acuerdo con la idea, sintió una punzada de miedo. Temía que esta separación temporal pudiera aumentar la distancia entre ella y Adrián, pero entendía que era un paso necesario. «Solo quiero que sepas que, mientras estés con ellos, estaré trabajando para ser mejor. Esto no es un adiós, Adrián. Es una oportunidad para que ambos encontremos una manera de empezar de nuevo», dijo con un tono lleno de esperanza. Las palabras de Elena fueron un bálsamo para Marco, quien veía en ellas el compromiso que tanto había esperado. Los días previos a la partida de Adrián hacia la casa de sus abuelos estuvieron llenos de momentos emotivos. Aunque el adolescente mantenía una actitud reservada, era evidente que la idea de alejarse le ofrecía un alivio que tanto necesitaba. Marco lo ayudó a preparar su equipaje, aprovechando cada minuto para reforzar su apoyo. «Esto no es una solución definitiva, pero sí un respiro necesario», le repetía, con la intención de que Adrián entendiera que este cambio era parte de un plan mayor para sanar como familia. Elena, por su parte, hizo un esfuerzo consciente por estar presente durante esos días. Aunque los intercambios con Adrián seguían siendo mínimos, buscaba formas de mostrar su disposición a mejorar. Preparó una cena especial en la víspera de su partida, un gesto que, aunque simple, llevaba un mensaje claro. Estaba dispuesta a intentarlo. Adrián aceptó el gesto con un leve asentimiento, un pequeño paso hacia el entendimiento, pero aún distante de la reconciliación total. Cuando llegó el día de la partida, Marco y Elena acompañaron a Adrián hasta la puerta de la casa de los abuelos. El adolescente se despidió de su padre con un abrazo largo, cargado de emociones contenidas. Al mirar a Elena, dudó por un momento, pero finalmente dijo: «Espero que esto funcione». Sus palabras, aunque breves, dejaron una impresión profunda en ella. Era un indicio de que, a pesar de todo, Adrián aún guardaba una pequeña esperanza de que las cosas cambiaran. De regreso en casa, Marco y Elena reflexionaron sobre los pasos que vendrían. Para Marco, el tiempo de Adrián con los abuelos era una oportunidad para que todos pudieran procesar lo ocurrido y trabajar en sus propios aspectos.
Para Elena era un llamado a la acción, un momento crucial para demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Ambos sabían que este era solo el inicio de un largo camino, pero el primer paso ya estaba dado. La pregunta que quedaba era si lograrían construir algo más fuerte tras la separación temporal. En la tranquilidad del hogar de sus abuelos, Adrián encontró un refugio que le permitió respirar con libertad por primera vez en meses. Allí, el ambiente era completamente diferente, cálido, sin tensiones ni expectativas que cumplir. Los días pasaban entre conversaciones relajadas, tardes de juegos de mesa y momentos de introspección en el jardín. Poco a poco, Adrián comenzó a abrirse, compartiendo con sus abuelos lo que había sentido en casa y el dolor acumulado tras la muerte de su madre. Era un desahogo que no había podido tener antes. Sus abuelos, con la sabiduría que dan los años, escuchaban sin juzgar. Cada palabra de Adrián era recibida con comprensión y cariño, lo que le ayudó a recuperar la confianza en sí mismo. En esos días, empezó a recordar las lecciones de humanidad que su madre le había inculcado, la importancia de la empatía, el perdón y el entendimiento. Aunque aún sentía resistencia hacia Elena, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Tal vez era posible construir algo diferente, algo más cercano a la armonía que tanto deseaba. Mientras tanto, en casa, Elena vivía su propio proceso de reflexión. La ausencia de Adrián la confrontó con sus errores de manera más clara que nunca. En las noches, repasaba cada interacción, recordando los momentos en los que pudo haber mostrado más empatía y menos rigidez. Estos pensamientos la llevaron a buscar ayuda. Comenzó a leer sobre cómo construir relaciones saludables con adolescentes y a hablar con amigos que habían enfrentado desafíos similares en sus familias. Para Elena, este tiempo de soledad era una oportunidad para transformarse emocionalmente. Marco servía como puente entre ambos mundos. Llamaba a Adrián todas las noches, asegurándose de que su hijo sintiera su apoyo constante. Con Elena mantenía conversaciones sobre los avances que estaban logrando, ofreciendo palabras de aliento para que continuara esforzándose. Aunque era un proceso lento, Marco veía cómo tanto su esposa como su hijo comenzaban a cambiar, cada uno desde su lugar. La distancia no era un obstáculo, era, más bien, un catalizador para la sanación. Conforme pasaban las semanas, Adrián comenzó a sentirse más ligero, como si cada día con sus abuelos le ayudara al Traquiarba a liberar el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Su abuela, con su ternura característica, lo invitaba a reflexionar sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia él mismo. A veces, el mayor acto de valentía es permitir que alguien más tenga una segunda oportunidad, le dijo una tarde mientras preparaban el almuerzo juntos. Estas palabras resonaron profundamente en Adrián, plantando la semilla de la reconciliación. En casa, Elena seguía trabajando en sí misma. Decidió escribir una carta para Adrián, un acto que le permitió expresar sus emociones con claridad y sinceridad. En ella, le pidió disculpas por sus acciones pasadas y reconoció que había cometido errores al intentar construir una relación. Sé que no he sido la figura que necesitabas, pero quiero cambiar eso. Quiero que encuentres en mí a alguien en quien confiar, escribió con el corazón abierto. Aunque sabía que las palabras no eran suficientes, esperaba que este gesto fuera un primer paso hacia algo mejor. Marco, mientras tanto, percibía el cambio en ambas partes. En sus llamadas con Adrián, notaba que su hijo hablaba con más calma y reflexionaba sobre sus emociones sin tanta resistencia. Por otro lado, Elena mostraba una actitud más positiva y receptiva, lo que alimentaba su esperanza de una eventual reconciliación familiar. Para Marco, este tiempo de separación estaba logrando lo que él había creído imposible: darle a cada miembro de la familia el espacio necesario para crecer y sanar. Finalmente,
llegó el día en que Marco decidió visitar a Adrián en casa de los abuelos. La reunión fue un momento lleno de emociones, donde padre e hijo hablaron abiertamente sobre cómo se sentían. Adrián confesó que, aunque seguía siendo difícil para él imaginar una relación cercana con Elena, estaba dispuesto a intentarlo. «Solo quiero que las cosas sean diferentes esta vez», dijo, con una mezcla de miedo y esperanza. Para Marco, esas palabras fueron una señal clara de que era hora de reunir a la familia para dar el siguiente paso. Tras su visita a casa de los abuelos, Marco volvió con una idea clara. Era el momento de preparar el terreno para la reconciliación familiar. Aunque sabía que no sería un proceso fácil, estaba convencido de que tanto Adrián como Elena habían mostrado señales de disposición para intentarlo. En su siguiente llamada con Elena, Marco le compartió las palabras de Adrián. «Está dispuesto a dar una oportunidad, pero necesita ver que tú también estás comprometida», dijo con un tono alentador. La respuesta de Elena fue inmediata. «Haré lo que sea necesario». Por su parte, Adrián comenzó a pensar en cómo sería regresar a casa. La paz que había encontrado en la casa de sus abuelos le había permitido reflexionar sobre lo que realmente quería, un hogar donde pudiera sentirse aceptado y valorado. Aunque seguía siendo escéptico sobre la posibilidad de construir una relación con Elena, decidió que estaba dispuesto a escuchar. «Quizás esto sea lo que mamá habría querido», pensó una noche, aferrándose a la idea de que la reconciliación era un tributo al amor incondicional que su madre siempre le había enseñado. Elena continuó preparándose para el reencuentro. Comenzó a implementar pequeños cambios en el hogar, creando espacios que pudieran hacer que Adrián se sintiera más cómodo. También revisó la carta que había escrito, añadiendo detalles que reflejaran su sinceridad y su compromiso. Para Elena, este tiempo de reflexión le había mostrado que no solo se trataba de reparar la relación con Adrián, sino también de convertirse en una mejor persona. Cada día era una oportunidad para demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Finalmente, Marco decidió que era hora de reunirlos. Planeó un encuentro en un lugar neutral, lejos de las tensiones del hogar, para facilitar una conversación honesta. En las semanas previas, había trabajado con ambos para construir un ambiente de apertura y respeto. El camino hacia la reconciliación no sería lineal, pero Marco sabía que todos estaban listos para dar ese primer paso. Mientras observaba la reacción de Elena y Adrián al plan, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. El momento decisivo estaba cerca. El día del encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza en todos los involucrados. Marco eligió un parque tranquilo como escenario, un lugar que simbolizaba neutralidad y calma. Adrián llegó acompañado de sus abuelos, mientras que Elena, con una expresión serena pero cargada de emoción, esperaba junto a Marco. Aunque el ambiente era inicialmente tenso, había algo en el aire que sugería la posibilidad de un nuevo comienzo. Adrián fue el primero en romper el hielo. Con un tono bajo pero decidido, expresó lo que llevaba días preparando. «No sé cómo será esto, pero quiero intentarlo», dijo, mirando a Elena con un destello de vulnerabilidad en los ojos. Sus palabras fueron un puente inesperado que rompió la barrera de silencio entre ambos. Elena, visiblemente conmovida, respondió: «Gracias por darme esta oportunidad. Prometo que no la voy a desperdiciar». Sus palabras, cargadas de sinceridad, marcaron el inicio de una conversación honesta. Marco observaba en silencio, permitiendo que el momento se desarrollara de manera natural. Cada palabra que intercambiaban era un paso hacia la reconciliación familiar, una prueba de que la distancia y la reflexión habían sido herramientas poderosas para sanar heridas. Aunque la conversación estaba llena de pausas y emociones contenidas, había algo diferente esta vez. Ambos, Adrián y Elena, estaban escuchando realmente al otro. Mientras caminaban juntos por el parque, Adrián confesó que aún tenía dudas y temores, pero que estaba dispuesto a dar pequeños pasos para construir una relación.
Elena, por su parte, compartió cómo este tiempo de separación le había ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entendí que no se trata solo de ser una figura de autoridad, sino de construir una relación basada en el respeto y el amor, dijo, mirando a Adrián con una sonrisa tímida. Era el tipo de conversación que ninguno de los dos habría imaginado semanas atrás. A medida que avanzaba la conversación, tanto Adrián como Elena comenzaron a compartir historias que nunca antes se habían atrevido a contar. Adrián habló de los momentos que más extrañaba de su madre, mientras Elena reveló las inseguridades que sentía al entrar en su vida. Siempre tuve miedo de no estar a la altura, admitió Elena, con los ojos brillantes de emoción. Estas confesiones, aunque difíciles, crearon un espacio de empatía entre ambos, un terreno común donde las diferencias parecían menos insuperables. Marco, quien seguía observando desde una corta distancia, sintió una oleada de alivio. Por primera vez en meses, veía un rayo de esperanza en la relación entre su esposa y su hijo. Aunque sabía que este momento no resolvería todos los problemas, era un avance significativo. Para él, era una confirmación de que la paciencia y la dedicación podían superar incluso los conflictos más complejos. Elena aprovechó este clima de apertura para entregar a Adrián la carta que había escrito. «Esto es algo que quería darte hace tiempo», dijo, mientras le extendía el papel con manos temblorosas. Adrián la tomó, aunque su expresión era cautelosa. Se apartó un momento para leerla en silencio, mientras Marco y Elena esperaban, conteniendo la respiración. Las palabras de la carta, llenas de sinceridad y arrepentimiento, parecían tocar algo profundo en Adrián. Al terminar, levantó la vista y dijo: «Gracias por decir esto. Significa mucho para mí». El resto del día transcurrió entre momentos de conversación y silencios cómodos, una señal de que las tensiones empezaban a disolverse. Adrián, aunque todavía reservado, permitió que Elena se acercara más que nunca. Por su parte, Elena mostró una actitud más comprensiva y menos rígida, reconociendo las emociones de Adrián en cada interacción. Marco, caminando junto a ellos, sintió que estaban comenzando a construir una nueva base para su familia. El proceso sería largo, pero este era un primer paso lleno de esperanza y fe. La jornada terminó con un abrazo inesperado. Fue Adrián quien, al despedirse, se acercó a Elena y la abrazó tímidamente. Aunque breve, ese gesto fue suficiente para que ambos sintieran que algo había cambiado. Elena, conmovida hasta las lágrimas, respondió con un abrazo cálido y sincero. Marco, observando la escena, supo en ese instante que este encuentro había marcado un antes y un después para su familia. Era el primer paso tangible hacia una relación más sólida y auténtica. De camino a casa, Elena no podía evitar repasar en su mente cada detalle del día. Las palabras de Adrián, su disposición para abrirse y ese inesperado abrazo le habían dado una nueva esperanza. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora tenía una motivación renovada para demostrarle a Adrián que estaba comprometida con este cambio. «No importa cuánto tiempo tome, estoy aquí para ti», pensó mientras miraba por la ventana del auto. Adrián, por otro lado, también se sentía diferente. Aunque todavía quedaban dudas y temores, algo dentro de él le decía que las cosas podían mejorar. El esfuerzo de Elena por conectar con él no había pasado desapercibido, y la carta que le había entregado seguía resonando en su mente. «Tal vez ella realmente quiere que esto funcione», pensó. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que podía imaginar un futuro donde la familia estuviera más unida. Esa noche, al sentarse juntos en la sala, Marco, Elena y Adrián compartieron un momento de calma. No hubo grandes discursos ni gestos dramáticos, solo la sensación de estar presentes, juntos. Marco, con una sonrisa en el rostro, les recordó suavemente: «Esto es solo el comienzo, pero estoy orgulloso de todos nosotros por dar este paso».
Las palabras de Marco quedaron flotando en el aire, simbolizando la promesa de un nuevo capítulo para la familia, uno que sería construido con paciencia, amor y compromiso. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para sanar las relaciones más importantes de tu vida? La historia de Marco, Adrián y Elena nos enseña que la reconciliación no es un camino fácil, pero sí profundamente transformador. Requiere valentía para enfrentar los errores, paciencia para construir puentes y, sobre todo, la voluntad de creer que el cambio es posible, incluso cuando todo parece perdido. Ahora te pregunto, ¿hay alguien en tu vida con quien deberías reconstruir un lazo? Tal vez sea un familiar, un amigo o incluso contigo mismo. Piensa en los pequeños pasos que podrías dar hoy para acercarte, para abrir un espacio de diálogo y comprensión. ¿Qué cambiaría en tu vida si tomas esa decisión? Si esta historia te tocó el corazón, te invito a seguir explorando estas lecciones en tu propia vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para aprender más sobre cómo superar los conflictos familiares, fortalecer los vínculos y encontrar el equilibrio emocional que todos buscamos. El cambio comienza contigo, y siempre es el momento perfecto para empezar.